Hola, bienvenidos a mi canal. Les recuerdo mi nombre, yo soy Esther Álvarez, soy psicoterapeuta y terapeuta en terapias alternativas. Les recuerdo que los días viernes hablaremos un poquito acerca de lo que es espiritualidad y las fortalezas del espíritu. Y aclarando, bueno, no es una cuestión religiosa, sino una cuestión de desarrollo humano y de crecimiento personal. Como siempre, voy a empezar con una lectura que es un poco una reflexión. En esta ocasión quiero compartir con ustedes esta que me gustó muchísimo, que fue de una homilía del Papa Francisco de noviembre del 2020. Y se las comparto. Dice así: puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces, pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. Solo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo. Recuerda que muchos te aprecian, te admiran y te aman. Si pensabas que ser feliz es no tener un cielo sin tormenta, un camino sin accidentes, trabajar sin cansancio o relaciones sin desengaños, estabas equivocado. Ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es solo celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es solo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el anonimato. La vida vale la pena vivirla a pesar de todos los desafíos, malentendidos y periodos de crisis. Ser feliz no es un destino del destino, sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. Ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas y convertirse en el autor de la propia historia. Atravesar desiertos fuera de ti, pero lograr encontrar un oasis en el fondo de vuestra alma. Ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de tus propios sentimientos, es saber hablar de ti, es tener el coraje de escuchar un no, es sentirse seguro al recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los niños, mimar a los padres, vivir momentos poéticos con los amigos, incluso cuando nos lastiman. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para poder decir me equivoqué. Es tener el valor de decir perdón. Ser feliz significa tener la sensibilidad para decir te necesito, para decir te amo. Haz que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para ser feliz, que tu primavera sea amante de la alegría, que seas un amante de la sabiduría en tus inviernos. Y cuando te equivoques, empieza de nuevo desde el principio. Solo entonces te apasionará la vida y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, pero el uso de las lágrimas es para regar la tolerancia. Utiliza las pérdidas para entrenar la paciencia. Usa los errores para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer. Usa los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Nunca te rindas con las personas que te aman. Nunca renuncies a la felicidad, porque la vida es un espectáculo increíble. Bueno, pues espero que les haya gustado esta reflexión del Papa Francisco. A mí me gustó muchísimo. Y bueno, la invitación es a que empecemos a reflexionar acerca de qué es la espiritualidad. Y espiritualidad yo la entiendo y quiero trabajarla con ustedes aquí en términos de las fortalezas del espíritu,
¿A qué nos referimos? A cuando nosotros hacemos que las virtudes que cada ser humano empieza a cultivar en sí mismo se hacen más fuertes cada día. Hablamos acerca de las virtudes, como sería la honestidad, el respeto, la valentía, la entereza, el reconocer mis propias emociones también es una virtud, el tener un buen juicio, el ser empático con el otro. El perdón también es una de las grandes virtudes del ser humano, y el dar el perdón, así como recibirlo, es sumamente importante. Otra de las virtudes que tiene que tener el ser humano es la asertividad y, entre otras, también la creatividad. Y yo les pregunto, bueno, ¿cuántas de esas tenemos, no? También la paciencia es otra de las virtudes que no están en esta lista, pero sí se debe de tener paciencia en esta vida. En estas épocas de pandemia, el fortalecer el espíritu es muy importante porque estamos teniendo pérdidas importantes, pérdidas de vida, pérdidas de la libertad. Ahora no podemos salir tan fácilmente y tenemos que tener la capacidad de recobrar y regresar al centro para poder dirigir nuestra vida y hacer que valga la pena. Quiero platicarles que mi vida ha sido un poco complicada y los que me conocen sabrán que mi hija está enferma, que ha tenido problemas de un quiste en su cerebro que fue extirpado y que volvió a crecer y nuevamente ha sido extirpado. Mi hija en algún momento me decía, ¿por qué yo? ¿No? Y todos nos preguntamos cuando tenemos un familiar enfermo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo ser una persona con una realidad normal como todos los demás? Y una de las cosas que nos comenta el Papa Francisco en esta reflexión que hizo es que tenemos que tener esa entereza para enfrentar las pérdidas. La pérdida de salud en el momento actual y en cualquier momento es algo que nos entristece, es algo que muchas veces no entendemos y nos hace perder el equilibrio y nos hace desesperar y nos hace sufrir, y muchos de nosotros derramamos lágrimas y nos sentimos en un callejón sin salida. Y lo que se requiere es exactamente esa fortaleza de espíritu, el saber que en la paciencia vamos a encontrar una fortaleza, el sentir que podemos aprender de estos momentos críticos en nuestra vida nos hace salir adelante. Y es necesario, cuando estamos en estos procesos de crisis por la pérdida de salud, por la pérdida de la libertad, por las pérdidas humanas, empezar a reconocer principalmente que estamos sufriendo, que somos por la misma calidad del ser humano, que es finito, somos también propensos a tener enfermedades, a tener pérdidas. Pero lo importante es qué hacemos con esas pérdidas, qué hacemos con esas tristezas, qué hacemos con esas penas que nos embargan. Aquí la reflexión del Papa Francisco nuevamente es que aprendamos de esos dolores para ponernos al servicio también del otro ser humano. El hecho de ser empático, el hecho de no juzgar al otro cuando está sufriendo, viene del aprendizaje que nosotros mismos tengamos en medio de nuestras crisis y de nuestros dolores. Esto es, si yo he pasado por una crisis
importante, por ejemplo, la salud de mi hija. Esto me permite, si yo quiero, ser empático con el otro, entender al otro, acompañar al otro, porque yo sé de lo que se trata este dolor. Yo sé de lo que se trata el estar en un hospital y tener que estar sufriendo o estar angustiado por una cirugía de alto riesgo, ¿no? Cuando yo uso mi propia experiencia para poder entender la situación del otro, entonces estoy teniendo una fortaleza de espíritu. Pero además esa fortaleza de espíritu, ese cultivar las virtudes como la paciencia, ¿sí? Como el buen juicio, como la asertividad, como el perdonar inclusive la situación que yo estoy viviendo, me permite entender al otro, siempre y cuando yo lo ponga siempre ese aprendizaje por delante para llevar mis relaciones de manera sana. Los valores y las virtudes no son cosas que se adquieran en la escuela tan fácilmente, no es algo que ustedes lean, es aprendizaje de la vida, es aprendizaje que vamos teniendo de los otros, pero tenemos que estar con la capacidad y con la mente abierta para poder enfrentar todas estas crisis y para poder fortalecer nuestro espíritu. No quiere decir, como decía la lectura esta y las anteriores que he leído, que no haya problemas. Claro que los hay y vamos a tener problemas a lo mejor de tipo económico, de tipo de salud, vamos a tener problemas en nuestras relaciones personales, ya sea con la familia, con los amigos, con las parejas, con los hijos. Vamos a tener a lo mejor problemas con los vecinos, ¿sí? Con las viviendas, con una serie de factores externos que nos van complicando de repente la vida y que cuando se agolpan todas las emociones o todas las situaciones difíciles en nuestra vida sentimos que no vamos a salir, pero recurriendo a virtudes como la paciencia, por ejemplo, podríamos echar mano de ella y empezar a escuchar también las opciones que tiene el universo para nosotros. Entonces la invitación esta tarde es para que fortalezcamos nuestro espíritu. Vamos a ir trabajando algunos temas específicos, por ejemplo la paciencia, ¿sí? Por ejemplo la asertividad, que son herramientas que nos van a servir para fortalecer el espíritu. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de pérdidas humanas muy lamentable, necesitamos empezar a fortalecer, empezar a ver que sí se puede salir de las crisis, que aunque estemos sufriendo, podemos encontrar, como yo decía desde el principio, el centro, el equilibrio. No que no suframos, no, sí sufrimos, sí lloramos, sí nos duele. Claro que sí, es parte del ser humano. Pero necesitamos entender y empezar a regular todas esas emociones de tal manera que yo las sienta, yo las externe, pero que no me impidan caminar hacia adelante y ser feliz. Que una de las cosas principales, uno de los objetivos principales que tenemos en esta vida es exactamente ser felices y dejar huella con nuestros aprendizajes y ser útiles a la sociedad, ¿sí? Que su vida eterna empiece aquí, dejando huella firme en el camino. Les deseo un excelente día, pásenla bien y
reflexionemos sobre las fortalezas y las debilidades que tenemos en nuestro espíritu.